Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lanceros Televisión. Hoy tenemos una entrevista electoral, esto se está calentando por días. Hoy vamos a hablar con el candidato al Senado, ha sido senador hasta hace muy poco y vuelve a presentarse por las filas del Partido Popular, Joel Delgado. Hablaremos un poco de cómo le viene en esta ocasión, las diferencias que hay con la campaña anterior, en las que se entró de una manera que parecía que no era el favorito y entró y consiguió lograrlo. Este año parece que esa ola del PSOE parece que viene fuerte, seguro que él no opina lo mismo, pero bueno, vamos a hablar con Joel de estas cosas y de otras muchas más. Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes, muchas gracias. Morenito Sí, de la graciosa. Así es, esto es las consecuencias de pasar un día en el paraíso. Bueno, también era, ¿no? Lo metiste dentro de la campaña también, ¿no? Querías lanzar un mensaje en este caso, ¿no? Un poco de apoyo. Sí, bueno, la graciosa es verdad que estos 2 últimos años en el Senado ha tenido un papel protagonista. Se han llevado 2 iniciativas de la octava isla, no solo la octava isla como reconocimiento a la Cámara Alta, sino también una moción que presentamos para la revisión del deslinde, y por eso creemos que la graciosa pues merece tener el estatus político que requiere, y para ello estamos volcándonos también en campaña con la octava isla canaria. Sí, pusimos ayer las imágenes tuyas, en los informativos. Bueno, vamos a hablar ya en materia, el tema de la campaña. Hiciste, yo creo personalmente, opino que una buena campaña, en esas segundas elecciones, en estas que Óscar nos repitió, tú cogiste el testigo, viste la posibilidad. Solo creíste tú, yo creo, en esa victoria y lo conseguiste. Fue un efecto aquello de la autocaravana. Es verdad que Salvador Martínez estaba en la autocaravana y nos rascó mucho, pero era también muy difícil. Pero tú sí lo conseguiste. No sé si tienes pensado volver a sacar la autocaravana o tienes algo en mente. No, esta vez, como los recursos siguen siendo los mismos que eran en el 2016, es decir, ninguno. Somos un partido que aquí en Lanzarote, pues obviamente no tenemos grandes recursos como los grandes partidos, el Partido Socialista, Coalición Canaria, que hacen grandes despliegue de medios. Nosotros tenemos que utilizar el ingenio, y el ingenio muchas veces lo que te lleva es a cometer pequeñas locuras. Lo de la caravana fue una locura, mucha gente se reía, incluso algunos de mis compañeros se reían de la idea, pero yo estaba convencido de que si éramos capaces de lanzar una campaña dinámica, divertida, alegre, que invitara a que la gente la conociera, yo creo que dábamos en el clavo. Porque es verdad que en el 2016 yo sí pensaba en las posibilidades del Partido Popular y la sigo creyendo a día de hoy. Por eso, para este año, y como medida innovadora, hemos incluido un elemento nuevo. No vamos a sacar caravana, precisamente vamos a presentar ya la campaña, se llama Dos Islas, un camino, por eso de recoger un poco las inquietudes de las 2 islas y tener el mismo camino, el mismo enfoque durante toda la legislatura, que es mantener el papel protagonista que hemos tenido en el Senado con infinidad de iniciativas que hemos presentado, y también incorporar un elemento más. Creo que el que quiera ser senador por Lanzarote tiene que demostrarle a la ciudadanía que tiene ganas, que tiene espíritu, que tiene corazón, que tiene lucha, que tiene entrega y que desde luego va a poner todo de su parte en lograr el objetivo, en que Lanzarote esté bien representada, en que Lanzarote y la isla estén bien representadas. Y para ello hay que poner mucho esfuerzo. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Sí, por favor. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? De la siguiente manera. Se trata de unir todos los núcleos urbanos de Lanzarote, todos corriendo. Son aproximadamente en 7 días 225 kilómetros, uniendo todos los núcleos urbanos, desde Pedro Barba hasta el Faro de Pichiguera, pasando por Guinate, por Ye, por el Mojón, Taballesco, por todos los lugares. ¿Tienes diseñado ya eso? Están los tramos diseñados, las 7 etapas diseñadas, va a haber un equipo acompañándome en todo momento para un poco dar fe de que efectivamente estamos pasando por cada uno de los pueblos, y además se incorpora el aliciente de que cada noche dormiremos en casa de algún vecino de la isla de Lanzarote y hablaremos de los problemas y de las preocupaciones y hablaremos también de las soluciones que proponemos nosotros como partido político. Y al final, pues tendremos un buen resultado. Quiero decir, tendremos un resultado de una campaña cercana, dinámica, alegre, en lo que pretendemos demostrar es que nos interesa ser senador, que nos interesa estar otra vez en Madrid y que nos interesa defender los intereses de Lanzarote y la Graciosa. ¿Y ya tienes cerrado ya las casas donde vas a quedarte? Esto va a ir surgiendo un poco al tuntún. Hay siempre planes B, pero supongo que ya tengo 2 invitaciones para los 2 primeros días, y se trata de un poco de que la gente al final, a través de las redes, que es donde se va a emitir prácticamente toda la campaña, pues obviamente pueda hacernos llegar sus sugerencias o sus invitaciones a pasar la noche con ellos. En esto, ¿corriendo o caminando? Sí, habrá tramos, lógicamente, date cuenta que son etapas de 30 y pico kilómetros de media, son etapas de 32, 33 kilómetros, creo que las más largas es una etapa de 37 kilómetros en Tinajo concretamente, y que al final, pues obviamente no se va a poder correr todo el rato porque hay también subidas, hay también
bajadas y que lógicamente cuando pasemos por los pueblos pues pararemos a hablar con la gente, a entregar nuestros folletos, a entregar nuestra información, a hablar con la gente, mucho contacto. Ahora hay como mini mítines o... Mucho contacto. No va a quedar una sola calle de Lanzarote que no hayamos recorrido y que no hayamos hablado con algún vecino de esa calle. Sí, ¿no? La pregunta... También mucha gente dice, bueno, Joel lo hace esto como para dar un poco de impacto, más que por la cercanía. No sé si también está estudiado como de forma de marketing. Naturalmente, a ver, yo a pesar de haber estado ya pues 8 años como concejal en el Ayuntamiento de Arrecife y de llevar 2 y medio como senador, tengo un indicador de conocimiento muy bajo. A mí hay mucha gente que todavía no me conoce, ¿no? Y por eso yo creo que es importante que la gente primero conozca a los candidatos, en este caso me conozca a mí, y que conozca también, más importante todavía, nuestras propuestas. Y para eso esta campaña creo que está diseñada para ello. Por un lado, para hacer esta operación de publicidad y de conocimiento del candidato y de sus propuestas, pero también, lógicamente, que es el apartado que a mí más me gusta, es el de contacto con la gente. En Arrecife no me importaba estar permanentemente tirado en la calle, en los barrios, hablando con todo el mundo, y esto es exactamente igual. Se trata de eso, de tener un contacto, tener un feedback con el ciudadano, de saber qué piensa, saber qué quiere, y tratar de integrarlo en las propuestas que nosotros llevamos este año para el Senado. Bueno, antes lo comentábamos, en el Lanzarote Periódico escribía un artículo en el que ponía algo así como la incógnita de Joel Perico Delgado, ¿vale? Haciendo la alusión al ciclista, y él era un escalador y subía y bajaba, pero también tuvo momentos de ir solo y de fe y consiguió victorias. La pregunta va un poco con maldad, pero sobre todo, no maldad, sino sobre todo crítica hacia el Partido Popular. ¿Te has considerado que te han dejado solo? Que parece que tú te haces tus campañas, que parece que vas como un outsider dentro de un partido. Bueno, hay momentos en los que uno está más cómodo, momentos en los que uno está más incómodo, momentos en los que uno tiene que decir lo que piensa realmente, y eso a veces, pues, obviamente, choca con las opiniones de los demás. Eso ocurre en las entidades políticas, ocurre también en las entidades sociales y ocurre también en las deportivas, es algo lógico y humano, ¿no? Pero lo bueno es cómo se reconducen esas diferencias, cómo se reconducen ese intercambio de opinión. Y yo siempre me he sentido muy arropado por la gente, ¿no? Tanto la de base como por la dirección. Si no, no sería secretario general. A pesar de que mis opiniones a veces pues no han sido las que a todo el mundo les hubiera gustado, porque, entre otras cosas, yo creo que en política, para que no haya malos entendidos, hay que decir lo que se piensa. Y sí, bueno, a mí las campañas me gusta diseñarlas yo. Estas campañas, tanto la caravana como estas, son campañas diseñadas por mí y por un pequeño y un reducido grupo de personas que me asesoran, que me ayudan y que me echan una mano para que todo vaya bien. Y creo que el equipo que tenemos o que tengo es un equipo muy preparado, un equipo con 2 dedos de frente, que sabe aportar soluciones y que sobre todo sabe buscar ese impacto que buscamos en las campañas sin recursos económicos. Y eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Ya es verdad que he tenido también momentos de bajona, pero como Perico Delgado también, o como en el mundo del ciclismo, ya que hacemos el símil, siempre tiene que haber un corredor que tire, ¿no? Que tire en ciertos momentos, y en ese sentido, pues si a veces está solo, pero lo único que está buscando es que tirar del pelotón o tirar de su equipo para que, entre otras cosas, se consigan llegar a los resultados deseados. Sí, ¿no? Lo que pasa es que también a veces seguimos hablando de los escaladores. No siempre puedo estar a rueda. Claro, necesita también gregarios, y a veces parece que un poco que te han dejado solo. También el Partido Popular hace cosas muy extrañas, no vamos a entrar ahora, pero también con gente potente que ha tenido, parece que los llevan para arriba y después los dejan de lado. Vamos a hablar. Ayer, donde está sentado, estaba Luis Arraez, también candidato de Coalición Canaria. Estamos por aquí, están pasando todos. Él venía a decir, porque yo le dije, bueno, pero el otro día hablaba con Joel, y bueno, decía la cantidad de intervenciones que ha tenido, de las más altas que ha habido con respecto a otros senadores, y luego también tú has enumerado muchas veces cosas que se han conseguido estando tú de senador. Yo también entiendo, ahora va la pregunta, pero también entiendo que tú, la parte alícuota que tú crees que te corresponde, pero bueno, él decía algo así como que, bueno, que Joel te hablaba bien de ti, pero decía que como que no se atribuye tantos, valga la redundancia. Bueno, estamos en campaña, estamos en un momento de tensión electoral, donde cada uno trata de contrarrestar al rival. Yo no voy a hablar de nadie. Yo voy a hablar de lo que yo he hecho y de lo que puedo decirle a la ciudadanía. Yo cuando vengo de Madrid no vengo con las manos vacías, y lo hemos demostrado. Y no solo es que lo haya dicho o que lo diga yo el Delgado, es que el señor presidente don Pedro Sanginés en sesión plenaria reconoció, y a su derecha estaba sentado el señor Luis Arraez, reconoció el trabajo del senador por Lanzarote, que en aquel momento era yo, en relación a los 22 millones de euros del puerto. Y también se lo habrá podido decir el señor Pepe Torres, presidente de la Cámara de Comercio, quien fue quien me acompañó a las 4 o 5 reuniones que tuvimos en Madrid con el ministro y con el jefe de Puertos del Estado, con el presidente.
con el señor José Llorca. Por tanto, ese es un trabajo que obviamente tiene los protagonistas que tiene. Lanzarote y La Graciosa, pero tiene como interlocutor a su senador y al presidente de la Cámara de Comercio. Es que esto es así. Yo sé que a algunos les molestará, pero es la realidad y no se puede cambiar, y ahí están las hemerotecas. Y esa obra que está comenzando en el Puerto de los Mármoles es una obra financiada por el gobierno del Partido Popular y obtenida por los recursos que se pelearon en Madrid, tanto por la Cámara de Comercio y por el senador de Lanzarote. Entonces, a mí, que no me pongan nada de lo que yo no he hecho, pero que tampoco me quiten algo de lo que yo he trabajado y en lo que yo he participado. Y en relación a otras iniciativas, yo no tengo la culpa de haber ido a Madrid a trabajar. Yo sé que aquí ha habido senadores que no han estado en Madrid precisamente trabajando, no han dado la talla. Y solo hay que ver la actividad parlamentaria de todos los que han estado en el uso digamos, del cargo con anterioridad. Aquí la actividad es muy tangible. Uno va al perfil del Senado, ve la actividad parlamentaria, es tangible. En 2 años y medio, 103 preguntas solamente de Lanzarote y La Graciosa, que hay algunos que rellenaban preguntas con preguntas sobre La Gomera, sobre La Palma, siendo senador por Lanzarote, ¿no? No. Aquí se han preguntado en 2 años, 103 preguntas por Lanzarote y La Graciosa. Y se han llevado más de 29 iniciativas de todo tipo. No solo el puerto y el aeropuerto, donde se han conseguido inversiones, el castillo de Santa Bárbara, 700.000 euros que conseguimos para que se pudiera, a través de un convenio, rehabilitar. Le hablo también de pelear la financiación del Jardín de Cactus, que pretendía Podemos, a través de una enmienda parlamentaria, una enmienda presupuestaria, quitarnos esos 70.000 euros de convenio que tiene el Ministerio de Cultura con el Jardín de Cactus. Aquí se ha estado a la defensiva muchas veces, se ha estado defendiendo, pero también hemos planteado la creación del juzgado de vigilancia, la creación del juzgado de lo contencioso administrativo, hemos planteado también que se aprobaba más por mayoría la ampliación de los estudios LIC para que precisamente podamos preservar nuestras costas frente a actividades contaminantes. En definitiva, se han presentado muchísimas cosas. La 8ª isla de La Graciosa. Sí. No, yo entiendo que tú... Sí, que lo que has... Digo, por eso la parte... Yo lamento mucho que no les guste que haya habido un senador que haya trabajado, pero es que es verdad que hay senadores por la comunidad autónoma, perdóname Andrés, concretamente de Coalición Canaria, que están nombrados por la comunidad autónoma y que no han presentado ni una sola iniciativa por Lanzarote. Pues ellos dicen que son la voz de Canarias en Madrid. Yo imagino que serán la voz de cada uno de su casa, porque lo que es en Madrid, desde luego no, será la voz de este programa de televisión. ¿No lo percibes tú así que...? En Madrid yo he escuchado a la señora Julios, que es senadora por la Comunidad Autónoma de Coalición Canaria, y no ha presentado ni una sola iniciativa por pues la mencionaba como que había hecho un... Además, a mí tampoco me parece razonable que el señor Luis Arraez pretenda, digamos, llevarnos al error al resto de los ciudadanos de Lanzarote poniéndose al lado de una foto de Anagrama. ¿Es que Anagrama se presenta por la provincia de Las Palmas o se presenta por la provincia de Tenerife? ¿Alguien de Lanzarote va a poder apoyarse en Anagramas o a votar a Anagrama? No lo puede votar. Es que han escondido a su candidata en Lanzarote al Congreso. Es que... Eso no está bien. Eso no está bien porque deja muy mal lugar a un compañero tuyo. Y te vas y te sacas una foto y la pones como que tú eres garantía de ir con ella. No, mire, es que son 2 cosas distintas. Ella va al Congreso por la provincia de Tenerife y usted va al Senado por Lanzarote. Y María Fernández es la candidata, la número 1. La de Lanzarote, Carmen Rosa es la número 2. Que es una excelente persona. Sí. Es una excelente persona. Y que a mí le hagan eso a una compañera de partido no habla muy bien de la campaña que está realizando en este caso. No, yo sí es cierto que con respecto a otros senadores, y yo lo he de decir, el propio Óscar o el propio Marcos, que han sido los últimos, ya no digo los de antes, Dimas ni pasaba por el Senado. Dimas no... Hay muy poquitas intervenciones. No, fue noticia cuando a Borrell le hablaste del ibuprofeno aquel, ¿no? La comisión de investigación de casos de corrupción era, ¿no? Sí, del Partido Sí hubo notoriedad. Lo que pasa es que, claro, también a veces es difícil atribuirse 22 millones, ¿quién los trae? Pues bueno, pues tú, entiendo que participaste en la parte que te tocó. Reivindicarlo. Seguimos. Es el gran rival, y no Luis Arraez, el Manuel Fajardo, el PSOE. Naturalmente. Naturalmente. Y aquí lo que le propongo a los ciudadanos de Lanzarote es que escojan 2 modelos. Porque solo hay 2 opciones. Numéricamente y atendiendo a las últimas 4 elecciones generales, solo hay 2 modelos, el del Partido Socialista y el del Partido Popular. Pero no les pido a los ciudadanos que lo hagan bajo la óptica derecha-izquierda, no. Yo lo que le pido a los ciudadanos es que pensemos bien a quién vamos a colocar allí. O vamos a colocar a alguien que ha sido ya viceconsejero de Justicia, que ha sido parlamentario en el Parlamento de Canarias y que, en fin, yo con todo los respetos, yo no le he visto traer absolutamente nada para Lanzarote, ni reivindicar nada para Lanzarote, o ponemos a alguien dinámico que no apaga el teléfono cuando llega a Madrid y que nunca viene con las manos vacías. Esos son 2 modelos distintos, el de la actividad, el del dinamismo, el de la cercanía, frente a un modelo que yo no lo critico, pero que es otro modelo totalmente distinto. Esto no va ni de derecha ni de izquierda, esto va de quién trabaja más en Madrid, de quién es capaz de conseguir que se abran puertas, que se abran oportunidades para Lanzarote. Yo hablo de esos 2 modelos, porque numéricamente es verdad
que Coalición Canaria pues no tiene opciones y que el resto de formaciones políticas del centro derecha tampoco las tiene. Eso sí, si se dispersa mucho el voto de la derecha, es normal que el Partido Socialista tenga muchas más opciones. ¿Te puede pasar a ti, perdona, o le puede pasar a Manolo Fajardo lo que te pasó a ti? Es decir, que parece que Podemos se diluye un poco y va más hacia el PSOE y tú vas a tener que repartir más el voto con Ciudadanos y Vox. Esa es una realidad, Andrés. Todos los sondeos, aunque es verdad que yo no les hago mucho caso, como no lo hice en el 2016, todos los sondeos indican que hay una fragmentación del voto tradicional del centro derecha, donde antes estaba solo el Partido Popular, ahora tiene a Ciudadanos, tiene también a Vox y tiene también una parte importante de Coalición Canaria. Por eso yo el mensaje que lanzo es, oye, si queremos que haya un senador activo, que trabaje, que además sea moderado, que sea de centro y demás, yo creo que la mejor opción es el Partido Popular y la opción que yo represento. Ahora, si queremos un senador de izquierdas que no va a aplicar el 155 cuando se lo pidan y que además va a votar a favor de un presupuesto que recorta a Canarias 300 millones para dárselo a los independentistas, son dos modelos también. Y yo lo único que pido es que aunemos el voto, al menos al Senado, del centro derecha en una única candidatura, porque si no estaremos haciendo más fuerte la candidatura de la izquierda. Vale, centro derecha, pero por ejemplo, la derecha, a ellos no les gusta llamar ultraderecha, pero bueno, la derecha, que es Vox, ¿percibes un crecimiento de Vox en Lanzarote? ¿Crees que...? Porque Lanzarote luego ha sido un poco como, no muy derecha. Bueno, Lanzarote es una isla muy moderada. Lanzarote hay mucha gente con mucho sentido común, afortunadamente, y somos una isla que no nos vamos a los extremos y que si nos vamos es en momentos puntuales de cabreo, obvio, ¿no? El cabreo de la sociedad. Yo creo que Lanzarote al final va a demostrar que está a la altura de las circunstancias, como siempre lo ha estado, y que va a apostar por políticas moderadas y que no va a aprovechar el momento oportuno de determinado color político, de determinada moda. Creo que nosotros, afortunadamente, en ese sentido, es algo que políticamente estamos muy maduros. Somos una sociedad muy madura y en ese sentido no creo que se apuesten por políticas como, por ejemplo, que cada uno tenga un arma en su casa o que se levanten muros en Ceuta y Melilla para que no pasen los inmigrantes, ¿no? Yo creo que al final hay que apostar por la sensatez y por el sentido común. Vale. La encuesta de Tesanos ya están así atribuidas, ¿no? En este caso, bueno, viste ya los resultados, cada vez casi le da más, casi le da que solo el PSOE con Podemos casi podría gobernar sin independentistas y que esas tres partes de la derecha no darían a la victoria. No sé si te la crees. Bueno, vamos a ver, hay una tendencia que es clara, ¿no? Y es precisamente la división del voto del centro-derecha está haciendo que el Partido Socialista gane en muchísimos sitios simplemente con mantener los resultados del 2016, algo que es inaudito en nuestra historia democrática. Pero en Lanzarote las cosas cambian mucho. Yo creo que en Lanzarote, si somos capaces de trasladar a la sociedad que queremos ser primera fuerza, que estamos trabajando y sobre todo vamos con un programa y vamos con propuestas concretas como las que llevo yo de recuperar la financiación de la ageria para que no se pierda, a seguir hablando del sector salinero para recuperar nuestras salinas artesanales y que no tengan que depender de una legislación industrial y que pasen a ser agroalimentarias. Si hablamos del sector de la pesca, que es muy importante que también que se compense en aquellos días que no pueden salir a faenar porque el mar se lo impide. Si hablamos de todo eso, de propuestas concretas, de ampliar la bonificación del 75% para personas cuyos padres, algunos de ellos vivan en la península y otro en Canarias y tengan que cumplir con el régimen de custodia y que tengan esa doble residencia, los niños y tal, que sea mucho más accesible. O si hablamos también de que La Graciosa, esos 40 vecinos tengan reconocidos sus derechos en el sentido de que esos solares ya lo pagaron en su día y que el del Linde que le proponen ahora no es el correcto, o que las pistas de la propia isla funcionan correctamente y están adecentadas a través del Ministerio de Medio Ambiente. Si somos capaces de que se centre el debate en eso, en las propuestas que lleva el Partido Popular, que llevo yo como candidato, yo creo que al final la gente optará por eso y no se fijará en las encuestas o en las tendencias puntuales de este momento, ¿no? Creo que si hablamos de propuestas, nuestra campaña está asegurada y nosotros podemos tener muchas opciones. En este caso antes hacía alusión al voto útil. Lo que pasa, también Pablo Casado lo ha hecho. Lo que pasa es que las otras fuerzas lo ven como algo injusto, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿y por qué no que voten todos a sus propias formaciones, no a las otras, al que es de Ciudadanos o al que es de Vox? Porque así lo han atribuido. Porque numéricamente, lo que hablábamos también con la plaza del Senado, el Senado gana el que saque un voto más. Y si vamos a las elecciones del 16, a las del 15 y a las del 11, bueno, la del 11 Ciudadanos no existía ni Vox tampoco, pero en la del 15 y el 16 sí, y numéricamente estos dos partidos lo único que han hecho es restarle votos al Partido Popular y complicarle más las cosas a una opción que es muy similar a la de ellos en muchos aspectos,
una opción que defiende la libertad del individuo como eje fundamental de la política, que defiende la unidad de España, que defiende una política de impuestos bajos. Es que esta va a ser uno de los ejes centrales, es decir, la política fiscal del gobierno de Sánchez. Y esa se aprueba y se desaprueba también en el Senado. ¿Vamos a tener un senador de izquierdas que apruebe la subida de impuestos a los ciudadanos de la clase media y la clase baja? Yo creo que también ese es un tema, la economía, que va a predominar mucho en la campaña, y por eso se habla del voto útil, Andrés, porque no es lo mismo que haya un senador de izquierdas que haya un senador de derechas, no es lo mismo. Hay un senador que vaya a aprobar la política fiscal más restrictiva contra las clases medias que un senador del Partido Popular que evidentemente no va a permitir que se le sigan subiendo los impuestos a los autónomos, a las pymes, a las clases medias y a las clases bajas. Por eso yo creo que al final apelamos al voto útil, que no nos resten aquellos que no tienen posibilidades, pese a que intentamos siempre llegar a un acuerdo con Ciudadanos y con Vox para concurrir al Senado de manera conjunta. Estos no quisieron. Por eso ahora apelamos al voto útil, porque es verdad, numéricamente los únicos que tienen opciones son el Partido Popular y el Partido Socialista. Últimas dos preguntas. El tema de Casado, están diciendo que está endureciendo mucho el discurso. Está con, ¿no? Ahora, por ejemplo, decía el PSOE, ¿no? Las manos rojas con quien pacta, ¿no? Con quien pacta. O las manos blancas, ese tipo de alusiones. No sé si estás de acuerdo con este tipo de mensaje, o no sé si está condicionándole mucho el hecho, no sé si ve la sombra de Vox y quiere reclamar a los que puedan votarle que no se vayan del PP. Mira, a mí no me gusta sacar el debate de Lanzarote, pero es necesario entre las preguntas que me ha hecho. Mira, yo tenía el despacho en el Senado en la cuarta planta. La cuarta planta, donde estaba el Grupo Mixto, Podemos, Esquerra Republicana, el PDeCAT y Bildu. Y me centro en los últimos. Cuando pasaba por delante del despacho del senador de Bildu, en la puerta, lo que había era un cartel enorme que hablaba, en euskera, lógicamente, yo pedí que me lo tradujeran, que hablaba del acercamiento de presos y de la libertad de los presos. Y yo no puedo estar de acuerdo con la política de pactos del señor Sánchez pactando con estos señores, porque estos señores son los corresponsables de que haya más de 900 muertos en España, del PSOE, del Partido Popular, pero también mucha gente inocente que no tiene nada que ver con la política, y también militares y agentes de la policía y de la Guardia Civil. Yo no puedo pactar con gente así. Yo no puedo pactar con gente que todavía a día de hoy sigue dando alas a movimientos violentos en el País Vasco. Yo no puedo pactar con alguien que se niega a reconocer las víctimas del terrorismo. Yo no puedo pactar con gente así. Yo no creo que sea que Casado haya endurecido el discurso. Es que Casado lo que ha hecho es decir, oiga, señor Sánchez, usted ha pasado la línea roja. Usted ha pactado con aquellos que mataban por conseguir sus ideas políticas. Y eso es intolerable. Yo creo que ha sido, digamos, la mayor traición, si se me permite la expresión, que ha podido cometer Sánchez con los españoles, con esas 900 víctimas que también son de su partido. ¿Cuántos socialistas nos han desafiliado del Partido Socialista por haber pactado con este señor? Recuerdo muchísimos ministros, desde Corcuera hasta muchísimos ministros más. No, Corbacho ahora no está en Ciudadanos. Sí, efectivamente, es que hay muchos socialistas que no están de acuerdo con esta política de pactos que ha mantenido el señor Sánchez. Por tanto, yo no creo que sea un endurecimiento del discurso de Pablo Casado por la eventualidad de Vox. Pero bueno, este es un ejemplo, pero yo creo que sí se le ve más con acritud. Bueno, puede ser que también la tensión electoral del momento haga que a veces los discursos parezcan mucho más agresivos, ¿no?, desde el punto de vista político. Pero yo creo que al final... Es acorde a... Es el momento de la tensión electoral, lo que hace es que todos elevemos un poco el tono. Yo, sin embargo, opto siempre por una cuestión media, propositivo, que no haya muchas estridencias y que sea una campaña limpia. Es verdad que hay que confrontar modelos y que eso te va a llevar a generar debate, pero no va a ser un debate de calado personal, ni un debate... No, yo simplemente creo que hay políticas que son muy mejorables y hay cosas que no se pueden hacer, como pactar con aquellos que todavía apoyan el terrorismo y tal, y ya está. O sea, simplemente eso, Andrés. Última pregunta, Joel, ¿qué pasará si no ganas? Si no sale senador. ¿Qué pasará? Muy buena pregunta. Yo ya tengo mi plan B en la cabeza y es pues concluir con paciencia, con tranquilidad, a lo mejor al igual tomarme un año sabático y terminar con paciencia mis estudios de Derecho, que como sabes curso desde hace tiempo ya y que por la vorágine política pues no he podido concluir, pero tengo muchas ganas, en caso de no salir, de culminar con mi carrera de Derecho. De todas maneras también la actividad empresarial, no sé Sí, mantengo vinculación con algunas opciones de cara al futuro empresariales, pero vamos, que con la mente más puesta al igual en volver a retomar los libros de manera más plena y estar un año o año y medio dedicado a avanzar un poco en la carrera del Derecho, que ya te digo, que en los últimos meses he tenido que aparcar primero por la campaña y segundo por la actividad del Senado. No, pero Joel, es que tendría que ver, porque no me acordaba, pero tendría que ver empezar la entrevista de otra manera, porque Joel es como atípico, ¿no? Trabajaste como cuidador de... Yo he hecho muchas cosas en la vida. Yo he sido una persona que se ha hecho a sí mismo. Yo empecé
Terminé la ESO, hice un ciclo formativo en la Escuela de Pesca de Buceo Profesional, eso fue lo que me abrió la posibilidad de trabajar en Lanzarote en el submarino de Puerto Calero como buzo. Luego me fui al Loroparque a Tenerife a trabajar como cuidador de orcas. Empecé como buzo, pero luego la verdad que muy bien con el jefe del departamento de orcas y empecé a trabajar como cuidador. Tengo que decir que a los animales se les cuida extraordinariamente bien. Sí, ¿no? O sea, el Loroparque, si por algo se distingue, es por el cuidado de sus animales. Y luego, efectivamente, de la mano de Cándido, recalé en la política en el Ayuntamiento de Arrecife. Y desde ahí hasta el día de hoy. Luego, No, y luego también monté una pequeña empresa. Que tenías el título ese de escalador de ese Sí. para poder ir, ¿no? Por los cristales de los edificios. También. Luego nosotros montamos la pequeña empresa en un momento determinado de mantenimiento y limpieza, que llegamos a tener 35 trabajadores. Y el año pasado, con esa famosa gala del humor, pues decido, oye, ponerle punto final a la actividad empresarial, traspasarla y dedicarme solo a la política, aunque después me ¿Te cueste jugó una otra mala vez. pasada? Lo has puesto tú. ¿Te jugó una mala pasada? Ahí fue... Sí, yo diría que el peor momento político, porque vi que se traspasaban todos los niveles políticos, había un ataque feroz. Yo no sé si era porque recientemente había ganado las elecciones al Senado y eso picaba mucho a mucha gente, porque claro, que lo gane alguien de derechas o de centro derecha y que además ese alguien de centro derecha rompa el discurso de la izquierda porque viene de una clase baja, porque viene de Argana alta, porque no tiene estudios superiores, yo creo que a mucha burguesía de izquierda de Lanzarote eso le molestó, ¿no? A gente que está acomodada y le molestó muchísimo. Pero mire, yo al final las cosas colocan cada uno en su sitio, aquello se hizo como se hizo, se resolvió el expediente muy bien, no ha habido ninguna consecuencia política, ni penal, ni administrativa, y al final pues se queda en una anécdota, en una mala jugada, en una mala pasada, pero se queda ahí. Bueno, pues Joel, que haya suerte. Muchas gracias. A ustedes, Andrés. Gracias. Bueno, las palabras del candidato. Ha sido senador, pero en este caso es candidato al Senado, Joel Delgado, que bueno, ha hecho un repaso. Bueno, y además es muy sincero, sobre todo cuando se le pregunta por si es el PSOE el máximo rival. Pues sí, que Vox le puede perjudicar, pues también. La verdad que en eso no rehuye, pero sí es cierto que él ya tiene diseñada esa campaña, sorprendió con lo de la autocaravana, lo dijo él. Muchos se lo tomaron a WhatsApp, pero él al final, hablando de ciclismo, llegó al sprint y fue el que llegó en primer lugar. En este caso, ya lo ha dicho, va a recorrer todos los pueblos de la isla, va a ir caminando o corriendo y se va a quedar en los sitios donde se quede. Dice que tiene las 2 primeras estancias. Tendrá que ver luego, esto como, no sé si va a tener que tener esto de Google o algo, ir reservando por el camino. Nosotros sin más nos despedimos, pasemos una feliz tarde.